Límites entre la República Argentina y el país vecino de Brasil tienen aproximadamente una longitud de 1.132 kilómetros aproximadamente. Se trata en principio de unos límites eminentemente fluviales, con la excepción de 30 kilómetros de frontera seca o frontera terrestre. Bueno, básicamente en la actualidad los límites discurren de la siguiente manera. Desde la desembocadura del Cuarén, donde se encuentra la isla brasilera o la brasilera o brasileña, siguiendo el curso del río Uruguay hasta su confluencia en lo que es el río Peperiguazú, y desde este sigue su curso hasta sus nacientes más próximas. Ahí tenemos la frontera terrestre que mencionaba, y continúa por las nacientes del río San Antonio hasta aproximadamente su confluencia con el río Iguazú. Desde este punto, continúa su recorrido. En el tramo correspondiente a lo que son las cataratas del Iguazú, el límite pasa por Salto La Unión, hasta finalizar estas fronteras en el punto trifinio localizado en Puerto Iguazú. Los límites se establecieron a partir de una serie de tratados y también de algunos laudos que se han realizado. El tratado base que hubo es el Tratado de Límites entre la Confederación Argentina por aquel momento y el Imperio del Brasil, que data de 1857 aproximadamente, que fue aprobado por el Congreso argentino un año más tarde, en el 58, y ratificado mediante la Ley 192. En el artículo número 1 de este tratado, se establece que el territorio de la Confederación Argentina se divide de lo que es el Imperio del Brasil por el río Uruguay, perteneciendo toda la margen occidental a la Confederación y la oriental al Imperio del Brasil, desde la desembocadura de la fuente Cuarén, que sería este punto, hasta el Peperiguazú, que es el río que había mencionado. Sigue la línea divisoria de las aguas del Peperiguazú hasta su origen principal, y desde continúa por lo más alto del terreno. Continuaba por lo más alto del terreno hasta encontrar la cabecera principal de lo que era el río San Antonio. Ahí hay un tramo, como le mencionaba, de límite de frontera terrestre, frontera seca, ¿no? ¿Qué más teníamos? ¿Dónde me había quedado? Bien, desde el río San Antonio hasta, su entrada en lo que es en el río Iguazú, ¿no? O también conocido como un río Grande de Curitiba. Y por hasta su confluencia con el Paraná, que sería el punto trifinio de la actualidad. Sin embargo, acá tenemos también una cuestión de límite que fue pendiente entre ambos países, que fue la fijación. En el tramo principal se llegó a un acuerdo básicamente que iba a ser desde el río Iguazú y el río Uruguay. Sin embargo, había un diferendo de por medio entre los países, y se basaba en dónde se localizaban estos ríos, porque para la Argentina los ríos hoy denominados como San Antonio y Peperiguazú se ubicaban más hacia el este, donde se encontrarían los ríos hoy el Chapeco básicamente y el río Chopin aproximadamente. Y había una área de disputas. El tratado se había establecido en función de un tratado previo que había tenido tanto Portugal con España en el año 1750, y se habían fijado los límites provisoriamente. Y mientras que Brasil sostenía que los límites, los ríos San Antonio y Peperiguazú se localizaban en la actual frontera. La Argentina, vuelvo a repetir, sostenía que se ubicaban mucho más hacia el este, ¿no? Esto se sometió posteriormente a un laudo cuando el Congreso de Brasil había rechazado un tratado previo, que es el Tratado de Montevideo, en el cual Brasil, justamente, ese tratado data de 1890, el Tratado de Montevideo, y en el que Brasil
había reconocido la postura argentina de que justamente el límite pasaba por acá. Sin embargo, ese tratado no alcanzó la validez, ya que el Congreso brasileño lo rechazó. Y bueno, se había decidido años más tarde, en el 1895, realizar un laudo en el cual el árbitro iba a ser Estados Unidos, en este caso el presidente de Estados Unidos, Cleveland, el cual falló a favor de la postura brasileña y los límites se fijaron como actualmente se conocen. El área en disputa, para que tengan una noción, tenía aproximadamente unos 30.600 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva respecto al tamaño, por ejemplo, la provincia de Misiones, que tiene en promedio, si yo no estoy equivocado, tiene unos 29.801 kilómetros aproximadamente cuadrados. O sea, iba a ser el doble aproximadamente de Misiones si el lado hubiera sido favorable para la República Argentina. Después hay otro tratado donde se va a ratificar el dictamen del laudo, que va a ser el Tratado de Límites con Brasil del año 1898, que fue aprobado un año más tarde, en el 99, en Argentina, por el Congreso, y ratificado mediante la ley 3804. Esta buena información la pueden sacar de Infoleg, la información legislativa, o también del Sistema Argentino de Información Jurídica, ¿no? El SAIJ. Bueno, en este otro tratado nuevamente se fijan los límites. Por ejemplo, en lo que respecta al artículo número 1 del Tratado de 1889, tenemos que la línea divisoria entre la República Argentina y el Brasil va a comenzar por el río Uruguay frente a la boca del río Cuarén, por el Talgüen o la vaguada del río, ¿no? De aquel río hasta la boca del Peperiguazú. La margen, volvemos a lo mismo, la margen básicamente occidental le pertenece a la Argentina, mientras que el oriental le pertenecía a la República del Brasil, ¿no? En el artículo número 2 del mismo tratado, se establece que desde la boca del Peperiguazú siguiendo una línea de alveo de este río hasta la cabecera principal, donde continúa por lo más alto del terreno hasta encontrar la cabecera principal del río San Antonio, y por ahí continúan hasta la cabecera del río San Antonio, y por la vaguada o el alveo de este mismo río hasta la desembocadura en el río Iguazú. Y también, de conformidad con el laudo que se había celebrado, el presidente de los Estados Unidos, Cleveland, le pertenece a la República Argentina el territorio situado al oeste de esta línea divisoria, ¿no? Mientras que a Brasil el este, básicamente las actuales fronteras tal cual están. En el artículo número 3 se establece que desde la boca del río San Antonio, la línea divisoria sigue por lo que es la vaguada o el talwe del río Iguazú hasta su desembocadura en el Paraná, ¿no? Perteneciendo a la República Argentina, la margen, digamos, meridional, y a Brasil el margen septentrional. En la parte sur le correspondería básicamente a Argentina, mientras que la parte norte le correspondería a Brasil. En el artículo número 4 también se sostiene que las islas del río Uruguay y del río Iguazú seguirán perteneciendo al país según la divisoria que se hace de los ríos, tomando en cuenta la vaguada, ¿no? Los que se encuentran en proximidad a las costas, la costa, la ribera del río, próxima al territorio argentino, van a pertenecer a la Argentina, mientras que lo hicieran del lado de Brasil, que le pertenecen al país vecino. Sin embargo, más allá de después, una vez celebrados todos estos tratados, también se realizan acuerdos, por ejemplo, declaratorios o convenciones complementarias de límite, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que se ha celebrado en el año 1910 artículos declaratorios
que aprueban lo que es la demarcación realizada en el año 1900 y 1904 y bueno, distribuyen entre ambos países las islas existentes en los cursos de agua divisorios tanto del Iguazú como del Uruguay, que bueno, eso es algo que también ya había establecido el Tratado de 1899, pero que se realizó sobre el papel, no sobre el terreno. Después tenemos también en el mismo año, se sustituye básicamente el artículo 6 del Tratado de 1889. Y bueno, en este artículo que se sustituye por un nuevo se detalla la demarcación de la desembocadura del Cuarén y se establece básicamente la pertenencia de la isla brasileña, que se encontraría casi aproximadamente en este punto, para el país vecino de Brasil, ¿no? Y finalmente en el año 1927 tenemos una convención complementaria de límites, que bueno, precisa el límite en la zona, digamos, la desembocadura nuevamente del Cuarén en el río Uruguay, y sustituye el artículo número 1 del año 1881 para señalar que la línea divisoria básicamente entre la isla brasileña y la margen derecha de lo que es el río, determinado, digamos, la colocación de nuevos hitos, ¿sí? A punto tal que básicamente hoy se encuentra en el punto sudoeste de la isla brasileña, digamos casi el hipotético punto trifinio que tenemos entre los tres países, Uruguay, Argentina y también Brasil.